Mi hermano Jason y yo nos mudamos a Colorado hace varios años. Ambos queríamos vivir en las montañas, pero ninguno de los dos podía permitírselo por nuestra cuenta, así que dividimos el alquiler de una casa adosada en los suburbios, justo en las afueras de Denver. Esto funcionó perfectamente, debido a que estábamos a solo 10 a 15 minutos de una enorme línea de montañas. Una cosa que mencionaré sobre estos senderos para caminatas y campamentos cercanos es que están bastante llenos. Son tan accesibles para todos los que están alrededor y para los turistas, que casi en cualquier momento del año es difícil encontrar soledad. Debido a esto, mi hermano y yo decidimos planear un viaje de mochilero de 3 días, que nos alejaría de la multitud de personas, y con suerte, nos daría algo de paz y tranquilidad. Confié en él para la ruta de nuestro viaje, y un par de semanas más tarde, condujimos hasta el comienzo del sendero. Solo había otro automóvil estacionado allí cuando llegamos. Era un SUV de aspecto viejo cubierto de polvo que parecía haber pasado por un camino difícil, ya que probablemente solo había otra persona caminando por esta ruta. Entramos con una actitud positiva. El primer día de mochilero fue una caminata de 8 millas. La mayor parte del terreno era plano hasta que llegamos a las últimas 2 millas donde comenzamos a subir por la ladera de una montaña. Fue bastante agotador, pero Jason prometió que el campamento valdría la pena, y resultó que no estaba mintiendo en absoluto. A unos 3/4 de la montaña, había una pequeña zona plana justo al lado del acantilado con una vista de todo el valle. Era impresionante, especialmente con el sol empezando a ponerse. Después de contemplar la vista, comenzamos a armar nuestras tiendas, y luego juntamos algunos palos y piedras para hacer un pozo de fuego. Una vez que se encendió el fuego nos sentamos y simplemente hablamos. Ni siquiera tengo idea de cuánto tiempo estuvimos hablando. Al menos 2 horas o algo así, cuando ambos escuchamos algo en el sendero. Instantáneamente nos quedamos en silencio escuchando mientras los pasos comenzaban a subir por el sendero hacia nuestro campamento. 1 minuto después, un hombre salió de la oscuridad y se dirigió a la luz lejana proveniente de nuestro fuego. No llevaba una linterna frontal, que todo excursionista y campista sabe que es imprescindible cuando existe incluso la posibilidad de estar en la oscuridad mientras caminaba. Creo que tanto Jason como yo sabíamos que algo andaba mal. Tenía una sonrisa en su rostro. Mientras se acercaba a la fogata, Jason preguntó poniéndose de pie: «Oye, ¿necesitas algo?». El hombre miró a Jason y luego a mí, manteniendo su sonrisa mientras comenzaba a explicarse. Dijo que era un guardaparque y que había estado siguiendo nuestro rastro por un tiempo. Afirmó que esta sección había sido cerrada durante la temporada y que no podíamos estar aquí. Sin embargo, algo estaba realmente mal porque sabíamos que este parque estaba abierto e incluso habíamos obtenido permisos del estado el día antes para acampar allí. También sabíamos que los guardaparques no estarían aquí en medio de un sendero de montaña por la noche. Pero si él no era quien decía ser, ¿qué estaba haciendo aquí? Me di cuenta de que la mente de Jason también estaba acelerada cuando ambos miramos al hombre y comenzamos a hacer preguntas, pero nos interrumpió rápidamente. «Ambos deben irse conmigo ahora mismo, empacar y seguirme. Los guiaré de regreso al comienzo del sendero». Nos quedamos allí en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de decir y dándonos cuenta de que había algo muy mal aquí. El hombre todavía se quedó junto al fuego con la misma sonrisa en su rostro. «No, nos quedaremos aquí», dijo Jason. El hombre lo miró de nuevo y luego a mí, manteniendo esa misma sonrisa espeluznante mientras se daba la vuelta y se alejaba aterrorizado. Ni siquiera hablamos durante unos minutos, solo escuchamos para asegurarnos de que no volviera. Luego cogimos más palos secos y reavivamos el fuego. Ninguno de los dos dormía, nos quedamos despiertos toda la noche. A veces escuchamos lo que pensábamos que eran pasos otra vez, pero sin ver al hombre. Una vez que salió el sol, empacamos y nos fuimos, acortando nuestro viaje y volviendo sobre nuestro auto. Cuando regresamos, el mismo SUV polvoriento estaba allí, lo que nos hizo preguntarnos a ambos si ese excursionista se había topado con el mismo hombre. En cuanto a nosotros y lo que les pasó, notificamos a la policía, pero al final no descubrimos nada. No había duda de que el hombre estaba mintiendo acerca de ser un guardaparque, pero el hecho de que intentó llevarnos al bosque en medio de la noche significa que probablemente estaba intentando algo horrible.
¿Qué fue eso? No lo sabemos, pero parece que el otro excursionista pudo haber tenido la mala suerte de descubrirlo. Yo solía ir a acampar todo el tiempo con algunos de mis amigos de la universidad, pero una vez que nos graduamos, ya no podía encontrar tiempo. Los horarios de todos eran diferentes, así que terminé saliendo solo. Había un lugar para acampar al que solíamos ir mucho, así que fui a lo seguro y fui a ese mismo lugar. Estaba un poco lejos y no era el más fácil de llegar, pero es por eso que me gustó. Nadie estaría allí porque había muchas opciones más fáciles cerca para acampar. Al conocer la ruta, llegué allí sin problemas y preparé todas mis cosas. Poco después, aunque apareció un hombre, se parecía a cualquier otro excursionista, pero solo tenía una mochila pequeña, así que definitivamente no tenía carpa ni equipo para acampar. Lo único que me hizo preguntarme por qué estaba aquí fue que este no era un lugar muy pintoresco ni nada parecido. Era un buen lugar para acampar, porque era un área abierta con árboles alrededor. Pero si no estás acampando, entonces no habría razón para caminar hasta aquí. No pensé mucho en eso en ese momento porque el hombre parecía bastante normal. Tal vez solo quería un espacio tranquilo para relajarse un poco. Me quedé en mi tienda y el hombre se quedó al otro lado del campamento. Alrededor de las 6 me alejé de mi tienda para cocinar mi comida, y fue alrededor de esta hora que vi al hombre finalmente irse. Pensé que era un poco tarde para caminar de regreso porque iba a estar completamente oscuro en menos de una hora, y la caminata probablemente duraría 3 horas. Aparte de eso, simplemente estaba feliz de estar solo. Ahora, herví un poco de agua con mi mini estufa e hice una de mis comidas liofilizadas. Luego volví cerca de mi tienda y me senté. El sol ya casi se había puesto, así que saqué una pequeña linterna y la colgué en el costado de la tienda mientras me quedaba afuera y contemplaba la atmósfera. De repente, me di cuenta de que estaba solo ahí afuera, y que normalmente era entonces cuando todos nos reuníamos y hablábamos junto a una fogata, pero solo no tenía nada que hacer. Después de un rato apagué la linterna y entré a mi tienda, me acosté y me dispuse a pasar la noche. En algún momento en medio de la noche, me desperté con el sonido de pasos cerca. Cuando abrí los ojos era completamente oscuro y no tenía idea de cuánto tiempo había estado dormido, pero los pasos se acercaron cada vez más hasta que se detuvieron en el otro extremo del campamento. Después de unos segundos busqué mi linterna y la encendí. Luego abrí la cremallera de la tienda y miré a unos 20 pies de mi tienda. Había la forma de un hombre parado justo al lado de donde había visto al chico antes, y por lo que pude entender probablemente era la misma persona, pero simplemente estaba parado allí sin hacer nada. Estaba lo suficientemente entrada la noche como para que esto fuera inmediatamente perturbador. No importa el contexto y después de encender mi linterna definitivamente me vio. «Oye, ¿estás bien?», lo llamé. Esperé un par de segundos pero no mostró ninguna señal de reconocerme. Ni siquiera podía decir en qué dirección estaba mirando, pero él estaba de espaldas a mí o directamente hacia mí, y ni siquiera sé en qué dirección era más perturbador. Saqué mi navaja de mi mochila y luego hice lo único que podía hacer, que era quedarme sentado allí y esperar. Pasaron 15 minutos incómodos de mi vida mientras miraba a este hombre parado allí, y apenas se movía antes de que, de repente, se diera vuelta y se alejara en la misma dirección en la que había ido antes. Pude ver, por la forma en que se movía su figura cuando se giró, que había estado frente a mí, así que todo el tiempo que estuvo allí solo me estaba mirando. Sentí escalofríos recorrerme mientras los pasos del hombre se hacían más y más silenciosos y se desvanecían en la distancia. No sabía qué más hacer aparte de quedarme despierto en caso de que él regresara, y hasta donde yo sé, nunca lo hizo. Me fui por la mañana y regresé sano y salvo, pero desde entonces no he vuelto a salir a acampar. No sé qué estaba haciendo ese hombre, pero no hay ningún mundo en el que eso sucediera y no sea extremadamente perturbador. Tal vez lo asusté al despertarme y observarlo para asegurarme de que no hiciera nada, pero eso me aterroriza pensar si no me hubiera despertado esa noche. Estaba acampando en el campo cerca de donde viví. No soy un gran excursionista, así que nunca tomo senderos de más de 1 o 2 millas.
Este estaba a poco más de 1 milla desde el campamento hasta el comienzo del sendero donde estaba estacionado mi auto. Había estado pasando el fin de semana allí, acampando junto al lago, y estaba planeando quedarme otras 2 noches. El tercer día, pasé la mañana caminando de regreso a mi camioneta, agarrando mi caña de pescar y algo de comida, y luego caminando de regreso al campamento. Pensé en probar suerte en la pesca mientras tuve el tiempo. Cuando regresé al campamento, había otra tienda de campaña instalada más abajo en el borde del lago, y no vi a nadie al principio. No me importó, pero luego se me ocurrió que no había visto a nadie en el único sendero que conduce a esta parte del lago. Podría haber algún otro camino que simplemente no conocía. En cualquier caso, preparé mi caña y comencé a pescar. Cada 20 minutos miré la tienda de campaña al lado del lago, pero en ningún momento durante las 3 horas que estuve allí vi a nadie. Una vez que el sol comenzaba a ponerse, empaqué mi caña y regresé a mi tienda. Comí y compré algunos palos para la fogata. Luego esperé a que se oscureciera un poco antes de encenderla. Tan pronto como lo hice, vi la sombra de alguien moverse en el bosque delante de mí. Estaban lo suficientemente lejos como para que la luz no los alcanzara. Así que, después de ese vistazo rápido, todo lo que pude ver fue oscuridad total. Supuse que era la persona con la tienda de campaña junto al lago, probablemente recogiendo palos para hacer fuego. Fue extraño que justo cuando encendí mi fogata, estuvieran justo afuera de mi campamento, pero decidí no pensar demasiado. Me recosté en mi silla y me relajé mirando el fuego, el cielo y el lago. Era tan relajante que casi quería quedarme dormido en la silla, pero solo media hora después, miré más allá del fuego y vi varias figuras que venían del bosque. Una vez que estuvieron más cerca, conté 4 hombres que venían directamente a mi campamento. Pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero traté de reprimir cualquier sentimiento de nerviosismo y esperaba que fuera solo un grupo de campamento cercano que necesitaba ayuda o algo así. Cuando salieron a la luz pude ver que todos tenían entre 30 y 40 años y tenían caras serias. Una vez que estaban a solo unos metros de mí y todavía caminaban, me levanté de mi silla y nerviosamente comencé a preguntar qué era necesario, pero ninguno de ellos respondió. Solo siguieron caminando hacia arriba. 2 de ellos fueron detrás de mí, saliendo directamente de mi tienda, mientras los otros 2 me empujaban a un lado. No había duda de lo que estaba pasando ahora, pero sabía que luchar solo empeoraría las cosas. Los 2 hombres comenzaron a buscar entre mis cosas mientras los otros 2 continuaban empujándome más lejos. Intenté decir todo lo que pude, pero los hombres tenían un vacío en sus ojos que demostraba que no les importaba en absoluto. Me estaba diciendo a mí mismo en mi cabeza que simplemente mantuviera la calma y les dejara tomar lo que quisieran, pero los 2 hombres seguían empujándome y arrastrándome cada vez más lejos del campamento y lejos de la luz. Después de 1 minuto, apenas podía ver hacia dónde íbamos y no podía escuchar nada más que nuestros pasos en el bosque silencioso. Luego nos detuvimos, me giré y los enfrenté, y mientras estábamos parados en la oscuridad entre los árboles, todos mis miedos me golpearon de inmediato. Uno de ellos alcanzó algo y al instante salí corriendo. Todo lo que pude escuchar fueron mis pasos golpeando contra las hojas y el pasto a medida que me alejaba. Todavía tenía un sentido general de dirección, así que traté de regresar al sendero. Cuando lo hice, salí directamente a mi camioneta y por lo que pude ver, nadie me siguió. Denuncié el caso a la policía, pero al final me robaron casi todas mis cosas y no quedó ningún rastro para ayudar a descubrir quiénes eran. Para qué me estaban arrastrando al bosque probablemente sea obvio, así que creo que tuve mucha suerte de haberlo logrado. Acabó con mi vida. Siempre me ha gustado acampar solo. Hay algo profundamente pacífico en sumergirse en la naturaleza, lejos del ruido y el caos de la vida diaria. Así que cuando encontré un mapa antiguo en la biblioteca local que mostraba una serie de rutas de senderismo y áreas de camping en una sección poco conocida del Parque Nacional cerca de mi casa, no pude resistirme a la aventura. La ruta que elegí era conocida por sus densos bosques y vistas impresionantes desde los acantilados que dominaban el río serpenteante abajo. El primer día fue increíble. El aire fresco llenaba mis pulmones y cada vista era un regalo visual. Después de varias horas de caminata,
Monté mi tienda en una pequeña clarera cerca del borde del acantilado, justo a tiempo para disfrutar de la puesta de sol. Con el crepúsculo, encendí una pequeña fogata y me senté a cocinar algo de cena. El crujido de la leña y el susurro de las hojas en la brisa creaban una melodía tranquilizante. Pero mientras el cielo oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, empecé a sentirme inquieto. Los sonidos nocturnos del bosque, normalmente reconfortantes, parecían más intensos y amenazantes. Intenté convencerme a mí mismo de que era solo mi imaginación. Poco después de medianoche me desperté con un sonido, pasos fuera de mi tienda. Pensé que podría ser un animal, quizás un ciervo que había venido a curiosear, pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado deliberados. Agarré mi linterna y lentamente descorrí el cierre de la entrada de la tienda. Lo que vi en la tenue luz de mi linterna me heló la sangre. No era un animal. Había un hombre de pie a unos pocos metros de mi tienda. Vestía ropa oscura y desgastada, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba espesa y desordenada. Lo más inquietante era su mirada fija, que se clavaba en mí con una intensidad perturbadora. ¿Puedo ayudarte?, pregunté con voz temblorosa, intentando no mostrar mi miedo. No respondió. Simplemente se quedó allí mirándome. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo unos segundos, dio media vuelta y se adentró en la oscuridad del bosque sin decir una palabra. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose a través de los árboles, desmonté rápidamente mi campamento y me apresuré a seguir el sendero de regreso a mi coche. Todo el camino de vuelta, no podía dejar de mirar sobre mi hombro, temiendo ver al extraño siguiéndome. Nunca supe quién era aquel hombre o qué quería de mí. Tal vez solo era un vagabundo perdido en el bosque, o tal vez algo más siniestro. Pero una cosa era segura, nunca volvería a acampar solo en esa parte del parque. Llegué a mi coche, todavía con el corazón latiendo a 1000 por hora, y una sensación de alivio mezclada con el temor de que el hombre extraño pudiera aparecer en cualquier momento. Conduje sin parar hasta llegar a casa, donde finalmente me sentí seguro, aunque el eco de esos pasos sigilosos y la imagen del hombre observándome desde la oscuridad permanecieron en mi mente. Durante los días siguientes intenté volver a mi rutina normal, pero el incidente en el camping me había afectado más de lo que quería admitir. Saltaba al más mínimo ruido y cada sombra en la esquina de mi visión me hacía girar expectante. Sabía que tenía que hacer algo para poner mi mente en paz. Decidí volver al parque durante el día, esta vez con la compañía de un par de amigos que eran entusiastas del senderismo y conocían bien el área. Les conté lo que había sucedido, y aunque estaban preocupados, estaban dispuestos a ayudarme a investigar el lugar. Cuando llegamos, el bosque parecía diferente bajo la luz del sol, menos amenazante, más acogedor. Caminamos hasta la clarera donde había acampado, pero no encontramos nada fuera de lo común. No había señales de que alguien más hubiera estado allí recientemente. Sin embargo, mientras explorábamos, uno de mis amigos señaló algo extraño en el suelo cerca de donde había estado mi tienda. Eran marcas de arrastre, como si alguien o algo hubiera sido jalado a través del suelo del bosque. Seguimos las marcas, que se adentraban más en el bosque, hacia un área que ninguno de nosotros había explorado antes. Las marcas nos llevaron a una pequeña cueva oculta entre la densa vegetación. La entrada estaba parcialmente cubierta por enredaderas y arbustos, como si alguien hubiera intentado ocultarla. Con cautela y con nuestras linternas iluminando el oscuro interior, entramos en la cueva. Dentro, encontramos una escena que ninguno de nosotros esperaba. Un campamento improvisado, con restos de comida, algunas pertenencias personales viejas y desgastadas, y lo más inquietante, fotografías. Había decenas de ellas, colgadas en las paredes de la cueva o esparcidas por el suelo. Todas las fotos mostraban a diferentes campistas, muchos de ellos claramente sin saber que estaban siendo fotografiados. Entre las fotos, reconocí una que me hizo helar la sangre. Era una foto mía, tomada la noche que acampé solo. En ella, estaba de espaldas, ocupado con la fogata, completamente ajeno a que alguien me observaba desde la oscuridad. Salimos de la cueva, llevando algunas de las fotografías y decididos a contactar a la policía. Lo que había comenzado como una simple excursión se había convertido en una perturbadora revelación. Alguien había estado viviendo allí, espiando y documentando a los campistas que pasaban por esa parte del bosque.
La policía tomó nuestras declaraciones y comenzó una investigación. Aunque nunca encontraron al hombre que vi esa noche, la cueva fue desmantelada y se incrementaron las patrullas en el área. Las fotografías se convirtieron en parte de un caso más grande, investigando desapariciones no resueltas en el parque. Aunque me sentí aliviado por la intervención de la policía, el bosque nunca volvió a ser un lugar de paz para mí. Había perdido su encanto y se había transformado en un escenario de inquietantes secretos. Desde entonces, prefiero disfrutar de la naturaleza en lugares más concurridos, siempre consciente de que, a veces, no estamos tan solos como podríamos pensar. Hace algunos años, mientras trabajaba en una investigación para mi tesis doctoral sobre la influencia del cambio climático en los ecosistemas de montaña, decidí pasar una temporada en los Alpes suizos. El objetivo era recolectar datos y muestras durante varias semanas, operando desde una pequeña cabaña que había alquilado en un pueblo remoto, casi olvidado por el tiempo. El primer día, después de establecerme y organizar todo mi equipo de investigación, decidí hacer una caminata preliminar por la zona para familiarizarme con el terreno. La belleza del paisaje era abrumadora. Picos nevados que se alzaban majestuosos contra un cielo azul claro, prados verdes salpicados de flores silvestres y el aire fresco y puro que llenaba los pulmones de promesas. A medida que ascendía por un sendero menos conocido, noté que las marcas y señales eran escasas. Concentrado en mis anotaciones y mediciones, no me di cuenta de que me había desviado del camino principal, hasta que la vegetación se hizo más densa y el terreno más irregular. Al intentar regresar, descubrí que mi GPS no tenía señal debido a la ubicación remota. Mientras trataba de orientarme, escuché un ruido extraño más adelante. Avancé con cautela y encontré a un anciano recogiendo hierbas. Me explicó que era un recolector local, conocedor de todas las plantas de la región y sus usos medicinales. Afortunadamente, conocía bien el área y se ofreció a guiarme de vuelta al sendero principal. Durante el camino, el anciano compartió historias sobre cómo el clima cambiante había alterado el ciclo de vida de muchas plantas, y cómo esto, a su vez, afectaba a la fauna local. Sus observaciones eran valiosas y ofrecían una perspectiva práctica y directa sobre los efectos del cambio climático, información que sería increíblemente útil para mi investigación. Al regresar a la cabaña reflexioné sobre la fortuna de haberme encontrado con el recolector. Este encuentro no solo me salvó de una posible situación de pérdida en la montaña, sino que también enriqueció mi proyecto con conocimientos ancestrales que no se encuentran en los libros. Inspirado por la conversación con el recolector, decidí integrar un enfoque más etnobotánico en mi proyecto. Esto implicaba no solo estudiar los efectos del cambio climático desde una perspectiva biológica, sino también entender cómo estos cambios afectaban las prácticas locales y el conocimiento tradicional. Planeé entrevistar a más habitantes del área para recolectar datos sobre sus experiencias y observaciones. En las semanas siguientes, me sumergí en la comunidad. Los lugareños, inicialmente reservados, comenzaron a abrirse después de ver mi interés genuino en sus vidas y el paisaje que los rodeaba. Me contaron historias de cómo los inviernos se habían vuelto menos predecibles, y cómo esto afectaba la agricultura y la ganadería. Un pastor compartió su preocupación por el cambio en los patrones de migración de los animales, lo que complicaba su labor. Además, pude aprender sobre remedios herbales que estaban siendo redescubiertos como alternativas sostenibles a medicinas modernas, lo que añadía una capa de sostenibilidad a mi investigación. Este conocimiento local era un tesoro que complementaba las mediciones y datos científicos que estaba recolectando. Con el tiempo, mi cabaña se convirtió en un punto de encuentro donde los lugareños traían muestras de plantas afectadas por el cambio climático, discutíamos sus usos y compartíamos comidas. Estas interacciones me proporcionaron una rica base de datos cualitativos que enfatizaban la interdependencia entre los seres humanos y su medio ambiente. Finalmente, mi estancia en los Alpes culminó con la organización de un pequeño simposio en el pueblo, donde presenté mis hallazgos preliminares. El evento fue bien recibido y fomentó un diálogo entre los científicos invitados y la comunidad local. Los lugareños expresaron su gratitud por dar visibilidad a sus observaciones y preocupaciones, y los científicos se beneficiaron de la inclusión de perspectivas tradicionales en sus enfoques de investigación. Al regresar a la universidad,
Traje conmigo no solo datos para mi tesis, sino también historias y aprendizajes que trascendían los números y gráficos. Esta experiencia no solo enriqueció mi trabajo académico, sino que también moldeó mi enfoque futuro hacia la investigación, siempre buscando incluir la voz de las comunidades locales en el diálogo sobre cambio climático. La colaboración entre la ciencia y la sabiduría tradicional, aprendí, es clave para enfrentar los retos ambientales de nuestro tiempo.